Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora del análisis DuPont para estados financieros de las empresas. El análisis DuPont es una metodología que relaciona la variable principal u objetivo de la empresa, como lo es el ROE, el retorno sobre el patrimonio, con las demás variables financieras de la misma. Se establece a través de un árbol que lleva raíces. O sea, partimos desde el tronco inicial, que sería el ROE, y nos vamos ramificando, pero en causas, en qué corresponde o qué compone ese ROE. Se llama DuPont porque fue utilizado por primera vez hace unos 60 años o más por la empresa DuPont, el complejo industrial grande que tiene Estados Unidos, que se dedica fundamentalmente a la producción de productos sintéticos, plásticos y otros parecidos. Esto facilitó tremendamente el análisis de las variables que más incidían en los resultados de la empresa. Aún hoy la aplicación es bastante importante. La base del análisis DuPont está en las razones financieras. Por lo tanto, vamos a trabajar la formación de esta metodología con base en el análisis de las razones financieras. Lo que vamos a hacer enseguida es mostrar cómo se van componiendo estas razones financieras para dar lugar al famoso ROE. Primero, nosotros tenemos un ROE que es igual al producto de una variable que llamamos ROA por un factor de apalancamiento. El ROA, como ustedes saben, mide la utilidad neta sobre los activos y el ROE mide la utilidad neta sobre el patrimonio. Ahora, miremos acá cómo el ROE, que es utilidad neta sobre patrimonio, se puede descomponer en utilidad neta sobre activos por activos sobre patrimonio. Estos activos en el denominador de esta expresión se cancelan con los activos de esta en el numerador y nos daría la final fórmula de utilidad neta sobre patrimonio para el ROE. Esta parte de utilidad neta sobre activos se llama ROA, el retorno sobre los activos, pero es el retorno neto, o sea, la utilidad neta sobre los activos. Y esta parte, activos sobre patrimonio, sería el inverso de patrimonio sobre activos. Por eso lo colocamos aquí como 1 sobre patrimonio sobre activos. Al final de cuenta, ese ROE es igual al ROA por esta razón, ya que patrimonio sobre activo es razón de patrimonio y es igual a 1 menos razón de deuda. Como lo que medimos normalmente es la razón de endeudamiento, entonces colocamos 1 menos RD, que es lo mismo que razón patrimonial. Y esta es la formulación del ROE. ROA por el factor de apalancamiento. Cada uno de estos dos factores tiene también su despliegue hacia las raíces. El ROA es igual a la utilidad neta sobre los activos. Podemos nosotros dividir la expresión entre ventas y multiplicarla por ventas. Por lo tanto, la utilidad neta sobre ventas me da el margen de utilidad neta y las ventas sobre los activos me da la rotación de activos. Podemos entonces proponer que el ROA es igual al margen de utilidad neta multiplicado por la rotación de activos. Esta es la famosa frase de que el resultado de un negocio es igual al margen por la rotación. Tiene buen margen, qué bueno. Tiene buena rotación, qué bueno. Y si tienen los dos, muy bueno. Cada uno de estos elementos, el margen de utilidad neta y la rotación de activos, también se despliega hacia sus raíces. El margen de utilidad neta pues será utilidad neta sobre ventas. Y tendremos aquí el factor de apalancamiento. Ese factor de apalancamiento
pues habíamos dicho que es 1 sobre 1 menos RD. Nosotros podemos multiplicar y dividir en la fracción entre activos y nos queda al final activos sobre patrimonio, ya que 1 menos RD es la razón de patrimonio multiplicado por los activos me da patrimonio. Por lo tanto, ese factor de apalancamiento sería activo sobre patrimonio, pero los activos son iguales al pasivo más patrimonio. Por lo tanto, ese factor de apalancamiento será igual pasivo más patrimonio sobre patrimonio, ¿cierto? Y aquí está pasivo más patrimonio dividido entre patrimonio nos darían ese factor. Y ahí vamos configurando la ramificación hacia atrás, o sea, hacia las raíces. El margen de utilidad neta era utilidad neta sobre ventas, que ya lo habíamos visto, y ahora la rotación de activos pues será activos sobre ventas. ¿Ok? Ahora, la utilidad neta, que está aquí, se va a obtener de la formación del estado de resultados. O sea, ventas menos todo lo que resta, menos costo de materiales vendidos, menos gastos de administración y venta, menos intereses, menos impuestos, nos daría la utilidad neta. Si la empresa tuviera acciones preferenciales, esos dividendos preferenciales habría que restarlos, puesto que la utilidad neta es una partida que va para los accionistas ordinarios, o sea, para aquellos poseedores de acciones ordinarias. Teniendo todo este desglose, nosotros podemos decir que adicionando estas expresiones como que el activo total es igual al activo corriente más el activo fijo neto y el pasivo, pasivo corriente más pasivo de largo plazo, siendo estas dos expresiones correspondientes ya al balance, con esto ya podemos nosotros hacer nuestro análisis Dupont, que está representado en este despliegue hacia atrás. Como les decía, el ROE va a ser igual al ROA por el factor de apalancamiento. El ROA a su vez es igual al margen de utilidad neta por la rotación de activos y el factor de apalancamiento es pasivo más patrimonio dividido entre patrimonio. Por acá el margen de utilidad neta es utilidad neta sobre ventas. La rotación de activos sería ventas sobre activo y pasivo más patrimonio, pues como su expresión lo indica, pasivo más patrimonio. Y aquí están los originales valores de los estados financieros. Tenemos las ventas menos costo material vendido, menos gastos de administración y venta, menos intereses, menos impuestos y menos los dividendos preferentes, nos daría la utilidad neta. Y las ventas entrarían acá mismo, ya como una variable de entrada, aquí se traslada también. En el caso de la rotación de activos, pues las ventas ya la tenemos desde una variable de entrada, pero los activos serían iguales al activo corriente sobre más el activo fijo. Están sumando estas dos partidas. Y el pasivo, pues sería el pasivo corriente más el pasivo de largo plazo. Y el patrimonio, pues es uno solo. El pasivo total más el patrimonio, pues nos da pasivo y patrimonio. Esto sería el diagrama de un análisis Dupont básico. En este diagrama, pues nosotros podemos mirar cómo está la rentabilidad patrimonial y estas valores de acá, cómo se convierten en él a través de esta expresión. Hasta ahí pues tendríamos una metodología. Luego hay unas aplicaciones que dan mucho poder de análisis y son, por ejemplo, el poder comparar este árbol o estas raíces del árbol de un año con otro año y ver dónde estuvo la principal variación del ROE en cuanto a sus formadores primarios o formadores intermedios. También el análisis de sensibilidad. Si tenemos ya un año cursado, le hacemos el análisis Dupont, podemos nosotros establecer qué pasaría si algunas de las variables primarias de acá cambiasen. Si una cambia, si dos o tres cambian a unos valores, inmediatamente afectaría toda la raíz, todas estas porciones de raíz hasta llegar al ROE. Y podríamos hacer una tabla de sensibilización. Esto lo veremos en unos próximos videos. Muchas gracias por su atención y nos vemos prontamente.